Buenos días con todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar un momento con ustedes y presentarles de una forma muy resumida, porque imagino que en el curso han visto muchos temas, de manera muy rápida para tratar de abarcar todo, ¿no es cierto? Y ven en todo caso conmigo lo referido a captura comercial, caza deportiva y cetrería. Tengo entendido, por lo que ya he visto más o menos un poco el programa, ustedes ya han abordado algunos temas de fauna, ¿no es cierto? ¿Qué temas de fauna han visto? ¿Qué aspectos de la fauna? Si me pueden ayudar a ver. ¿Le doy micrófono también con internet? ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Levantamos la mano? A ver. No todos a la vez, por favor, no discutan. Cada alguien creo que quiere hablar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué ¿Nadie? Ya. Cuidados en cautiverio algo así más o menos. No sé. Ya. Han visto o sea, las modalidades de manejo de fauna silvestre en cautividad, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Tenemos claro en qué consiste la fauna silvestre? En la fauna silvestre que ve nuestro sector, en este caso el CERFOR, por ejemplo, que es la autoridad nacional, ¿eso incluye las ballenas? Ah, no, muy bien. ¿Incluye las tortugas marinas? ¿Sí, no? ¿Nos ponemos de acuerdo? A ver, en orden, levantemos, ahí sí, ¿no? Todos a la vez, a ver, ¿sí o no? A ver, levantaros la mano, alguien que tenga así la respuesta segura. Ninguna respuesta necesariamente puede ser correcta, incorrecta, no se preocupe, estamos acá para aprender todos, a ver. A ver, por acá caballero, de ahí por las damas, a ver. Con respecto a lo que mencionó de las tortugas marinas, recuerdo que mencionó que si bien nacían en la tierra, luego toda su vida se desarrollan en el mar y por eso no le compete a CERFOR. Ya. ¿Alguna predicción quizás sobre ese comentario? Por favor. ¿Están a cargo en esa producción? Perdón, ¿produce? Ya. Entonces, última pregunta. ¿Todos estamos de acuerdo con estas dos posiciones o no? Yo creo que justamente... no, porque justamente si bien se desenvuelven, viven en el mar, su nacimiento es en tierra. Entonces, por eso la competencia es de CERFOR. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la respuesta que les aseguraba pasar el examen. Es correcto. Efectivamente, el tema de la fauna silvestre, su gestión, viene muchas décadas atrás, ¿de acuerdo? Justo estaba haciéndoles pasar una revisión y en los constantes temas que vemos acá en la institución, el tema de la fauna, así como forestal, nuestra primera ley, o establece un régimen que regula estos dos recursos, viene del año 63, ¿de acuerdo? Y es un reglamento que se enfocaba básicamente en ver todo lo que era la extracción, porque como sabrán ustedes, toda esa lógica de planes de manejo, etcétera, es algo recién que se está dando con esos nuevos conceptos que hablamos de tema ambiental, de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Antes era muy usual que uno solo cazaba, extrajera, etcétera. Y el tema de la fauna también tiene su historia. Anterior a esa norma, del 63, el tema de fauna silvestre lo veía antes del sector pesquería, ¿de acuerdo? No con la diferenciación y las normas que tenemos ahora, sino que de alguna forma veían ellos quizás con un concepto biológico, porque fauna silvestre finalmente es fauna silvestre, sino que la diferenciación acá en nuestro caso es normativa, ¿no es cierto? Y ellos también veían todo lo que era fauna, pero el sector pesquería. Pero por evolución del tiempo y la prioridad que finalmente le da pesquería a la pesca, es que se han ido diferenciando también el manejo de los recursos. Hasta que finalmente alguna parte de la fauna silvestre terminó formando parte de nuestro sector y que ahora forma parte del sector grande que se llama Ministerio de Agricultura. Y la diferencia clave precisamente es lo que ahorita acaban al final de mencionar. Todos los animales que nacen en tierra son los que maneja el sector forestal y de fauna silvestre. Más allá que el desarrollo de vida lo desarrollan en el medio acuático. La diferencia fundamental es todos los que están en tierra. Y aquellos que tienen su medio de vida en el medio acuático, lo que los diferencia de los peces, las ballenas, etcétera, es porque han nacido en tierra. Entonces yo les pregunto, ¿un lobo marino lo ve en nuestro sector? Si hay una denuncia de lobo marino porque ha quedado varado, o vemos maltrato animal, lobo marino, ¿llamamos al CERFOR o a Produce? Después de explicación, yo ya espero una respuesta al unísono, ¿no? A ver, ¿CERFOR o Produce? ¿Quién lo ve? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿El lobo marino dónde nace? ¿Dónde nace? Nosotros hemos visitado alguna vez Paracas, hemos visto quizás los reportajes.
¿Los lobos marinos dónde nacen? ¿En tierra o en el mar? ¿Dónde se reproducen? En tierra, efectivamente. Otra cosa es que buscan alimento mar adentro, pero su medio de vida finalmente descansan en tierra. Y ese tema es importante nuevamente porque a partir de ahí tú sabes quién lo gestiona, quién atiende las denuncias, etcétera, ¿no? A ver, ya con esta explicación, esta sí la hacemos. El pingüino de Humboldt. Ya, entonces ahí yo hago la distinción, ¿no es cierto? Distingamos los sectores, porque si bien es cierto el CERFO es la autoridad nacional, pero ya sabemos, según lo hemos visto en las primeras clases, la institucionalidad en ese sector lo conforman varias entidades, ¿no? La autoridad regional, el CERFOR, etcétera, ¿no? Y tenemos también las entidades de supervisión, tenemos los Infor y demás. Entonces, más que decir que es competencia del CERFOR, digamos que forma parte del sector forestal y de fauna, ¿no es cierto? La gestión está en el marco de esa normativa, de esas autoridades. Muy bien. Entonces ya tenemos claro que es fauna silvestre y cualquier tema que tratemos siempre va a estar referido bajo esos conceptos, ¿no? La diferencia, claro, con los árboles, que los árboles están en pie, ¿no? Tiene su codificación, están en un mismo espacio y a veces quizás es más fácil para temas de manejo, pues ver el tema de su ubicación y todas las cosas que podemos realizar en torno a ellos, ¿no? En cambio, la fauna está en movimiento, la fauna no conoce de fronteras y como no conoce de fronteras, muchas veces en nuestro territorio nacional tenemos fauna de otros países, porque van llegando y nadie les pide, por ejemplo, su pasaporte, simplemente ingresan y se mezclan con nuestra fauna. O hay personas que compran animales también y también se escapan, y eso luego genera impactos, porque sus depredadores naturales no están en sus hábitats, de manera natural y pueden estar desplazando a fauna que tenemos acá. Ese concepto de fauna que es ajena a la nuestra y de fauna que es local, ¿cómo se llama? Fauna nativa y exótica. ¿Y nuestro sector regula las dos o solamente una? ¿Los dos? ¿Estamos seguros? Esa es la segunda fija, así, porque son conceptos básicos. Si no sabemos qué incorpora o qué incluye el sector, desde ahí ya tenemos un punto de vista equivocado. Regulamos faunas sin ver reglamentos. Ya estoy viendo por ahí gente está consultando, ¿no? Y ahorita estamos viendo criterios de nuestra intuición, lo que creemos que es. Luego las normas, recuerden que las normas cambian en el tiempo y no están escritas en piedra. El tema es tener claro los conceptos porque lo demás se puede ir ajustando. ¿Qué regulamos? ¿Regulamos la fauna exótica y nativa o solo la nativa? Ambos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es nuestro principal interés? La nativa. Y la exótica también hay que regularla, ¿por qué? Porque puede ser interés para aprovechamiento, pero puede impactar en nuestro patrimonio. Porque finalmente lo que tenemos es la nativa, es la que se distribuye naturalmente acá. Igual en el tema forestal, pero en el tema de fauna, como les digo, es mucho más notorio por el desplazamiento que tienen los animales. ¿De acuerdo? Este es importantísimo. Entonces, eso lo dirijo allá, imagino, ¿o no? Acá. El acá, ya. ¿Qué vamos a tratar acá nosotros en esta exposición, que es bastante breve, como les dije al inicio? Básicamente me interesa ver un poco el marco conceptual, que ya hemos anticipado, cómo es el diseño, porque hay un diseño normativo en común de estos tipos de actividades, que es captura comercial, caza deportiva y cetrería. Eso lo vamos a detallar luego, y algunos temas vinculados a esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, marco conceptual. ¿Qué incluye el recurso de fauna silvestre, me dijeron? A ver, yo creo que me equivoqué de clase, porque todos los profesores que me precedieron me decían que es una clase que interviene mucho, pregunta, tiene comentarios muy acertados, y la gente, no me está diciendo nada. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué incluye recursos de fauna silvestre? Así, levantamos la mano. Pues chicos, ustedes son abogados y necesitamos así intervenir y activamente poder dar nuestras opiniones, porque en el mundo de derecho, como ustedes sabrán, nos preparan para eso. Tenemos que dar nuestra opinión y podemos estar equivocados, pero la corregimos, pero sin miedo de decir lo que pensamos, ¿de acuerdo? Y de una manera sustentada, por favor. Sí, la fauna silvestre son los animales no domésticos, nativos, exóticos, ¿no? Que muchos de ellos requieren un especial tratamiento, ¿no? Por su nivel de vulnerabilidad. Muy bien, muy bien. Lo del tema de vulnerabilidad
y qué bueno que las toca lo vamos a hacer más adelante, porque efectivamente son herramientas y conceptos que nos van a servir para gestionar el recurso, ¿no? Y como lo vamos a ver un ratito más adelante. Entonces la fauna silvestre la comprende la fauna nativa, la fauna exótica. Este de acá, por ejemplo, es un caso que van a verlo mucha recurrencia cuando lo mencionemos en fauna exótica, que es la liebre europea. Es una liebre que ha ido subiendo desde el sur, en Sudamérica, y está subiendo ahorita, yéndose por el norte del Perú, y está generando una serie de desplazamientos a la fauna menor, ¿no? Porque es una especie de alta tasa reproductiva, y está arrasando con todo lo que encuentra en el camino, ¿no? Y tienen que tomarse medidas ahí de caza sanitaria, que no vamos a tratar, pero es un tema importante porque está afectando nuestro recurso, ¿no? Otro tema importante también acá son las especies domésticas asilvestradas. Por ejemplo, cuando tenemos perros asilvestrados, los burros cimarrones, eso finalmente también entra en nuestra gestión. Y por los conceptos que les digo, seguramente ustedes van a deducir que el interés básicamente es porque requerimos cautelar la gestión o cómo se dan esas poblaciones porque finalmente inciden en la fauna que nos interesa, que es la nativa, ¿no es cierto? De ahí que el concepto de fauna silvestre incorpore estos dos subconceptos para poderlo gestionar. Además de los especímenes vivos, también tenemos los huevos, por ejemplo, las partes, ¿no? Las plumas, los especímenes, eso es materia también de nuestro caso de la gestión de recursos, ¿no? Eso no lo voy a tocar ahora porque eso no es de interés para los actos administrativos que les voy a comentar. Por favor, a ver, micrófono. En cuanto a los animales silvestres de los domésticos, ¿solamente los diferencia su grado de adaptabilidad a los hábitos del hombre? ¿Eso sería la única diferencia? ¿Cuánto puede ser adaptado un animal doméstico para diferenciarlo de un silvestre? Es una pregunta muy pertinente, pero ahí sí la respuesta sería más un concepto biológico. Pero la diferencia entre un animal doméstico y un animal silvestre no va tanto por su amansamiento, ¿de acuerdo? Porque creo que por ahí iría la pregunta, ¿qué tanto el animal se amansa o se adapta al ser humano? Va pensado desde el punto de vista evolutivo, de cómo este animal, sus procesos ya no dependen del hombre, sino que se manejan en silvestría. Muchas veces uno escucha, y eso lo han visto seguro en fauna silvestre, no es materia del tema, pero el tema de mascota de fauna silvestre, ¿no? Que es justamente uno de los principales problemas que tenemos, porque eso genera tráfico. Ante una demanda, un mercado, gente que quiere pagar por fauna silvestre, como mascotitas, resulta que para obtener esos animales hay otros animales que se van extrayendo de manera ilegal y van muriendo en el camino, ¿no es cierto? Pero el hecho que yo tenga un animal de fauna silvestre con un guacamayo, o en algunos casos, algunas personas incluso hemos encontrado tigrillos, y de alguna forma se han acostumbrado a la persona o son dependientes de la comida de la persona por la situación de cautividad, no significa que sean animales domésticos. No es como un perro, ¿no? O un gato. Ya son animales que requieren estar en su medio silvestre porque de esta manera, de manera evolutiva, se han manejado en ese medio y tiene esa forma de vida, ¿no? No va tanto por la diferencia del amansamiento, por eso digo. Y es una pregunta clave porque es una constante pregunta que siempre se da muchas veces a las autoridades, ¿no? ¿Cuándo pasa, por ejemplo, de un sector a otro, quién es la competente para verlo, ¿no? Y se pierde ese punto de vista, pero no confundamos el amansamiento con ello, ¿no? De ahí que ese interés, por ejemplo, de nosotros regular la tenencia de mascotas, porque muchas veces hay personas que por lo exótico tienen víboras o animales venenosos. Y luego tenemos casos de ataques, porque el animal silvestre no pierde su condición de silvestre, se amansa, tiene ciertas condiciones que lo mantienen tranquilo, pero la ferocidad o los problemas que tiene se mantienen latentes y basta un elemento desencadenante para que se dé una situación de riesgo. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con ello. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando porque se nos va a ir la hora. Entonces, esos son los conceptos de fauna. Otro punto importante es, no solo basta saber qué se incluye en el sector, ¿no? Qué es recursos forestales y qué es recurso de fauna. Yo para poder administrar mejor mis recursos necesito saber en qué situación están, ¿no es cierto? No es lo mismo administrar un recurso si lo encuentro en cantidades grandes o un recurso que lo encuentro en cantidades menores, ¿no es cierto? La escasez o la abundancia, porque dependiendo de eso yo puedo establecer cuáles son las formas de aprovechamiento o las medidas que yo puedo establecer para cuidar o proteger el recurso. Entonces ahí viene una pregunta de repaso porque seguro la han tocado. ¿Qué herramientas de conservación a nivel internacional y nacional tenemos nosotros para clasificar la amenaza, la vulnerabilidad de las especies, sea forestales y de fauna?
A ver, ¿qué hemos escuchado en todas las exposiciones o lo que conocemos? ¿Me puse con el micrófono? Por favor, Tiffany. Un rato para el micrófono para podernos escuchar todos. Gracias. A ver. Sí, tenemos en marco internacional el convenio sobre la diversidad biológica, Ya. donde establece que los países en desarrollo van a proporcionar a los países, los países desarrollados van a proporcionar de manera permanente a los países en desarrollo, ¿no?, recursos de tal forma que se preserve la naturaleza y, ¿no?, a partir del cuidado de los recursos naturales. Y a la vez el país en desarrollo va a retribuir, ¿no?, a estos con especies, con especímenes, ¿no?, de recursos naturales para su conservación. O sea, tenemos mandatos que obligan al Estado a tener ciertos cuidados, ¿no es cierto? Pero mi pregunta va más dirigida, ¿tenemos listas donde clasifiquemos especies de acuerdo a su grado de vulnerabilidad? A ver, nos toca por acá la pregunta. Bueno, existe el convenio CITES, ¿no? Donde significa Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Y las CITES, ¿por qué los animales están en las CITES? ¿Cuál es el factor de amenaza que mide las CITES? ¿Todos están en las CITES? Ahí, por favor, primero. Vamos levantando la mano y todos participemos, ¿ah? Yo sé que quienes no son tímidos, a ver. La clasificación es por su grado de vulnerabilidad principalmente, ¿no? Animales en peligro de extinción, animales... hay una clasificación en realidad, ¿no?, pero principalmente por su delicado cuidado, ¿no?, y por su extinción, porque solamente existen especies, ¿no?, en pequeñas cantidades o únicas. Muy bien. Entonces sí veo que tienen una idea por las intervenciones de lo que estamos hablando. Efectivamente, a nivel nacional o a nivel internacional, empecemos quizás, tenemos un convenio que se llama la CITES, que básicamente fue firmado por las partes, por todos los estados, incluyendo el Perú, ¿no?, y es mandatorio ya hace muchas décadas, de los 70s, que básicamente lo que trata de identificar son las especies que por su alto comercio internacional son muy pedidas en los países donde se encuentran usualmente. Entonces los países se ponen de acuerdo para establecer ciertas reglas de uso y evitar que esa extracción o esta demanda vaya a mermar las poblaciones que están en sus países, ¿de acuerdo? Eso es tanto para forestal como para fauna. Tenemos otro convenio más, que es la CMS, es un convenio de especies migratorias, también tiene apéndices, ¿de acuerdo? Ese convenio, ¿qué es lo que trata de cautelar? Hay especies que, como hemos visto hablando de las tortugas o los lobos marinos, todo su medio de vida, los espacios de vida que requiere, su medio vital, se desarrollan en un solo hábitat. Por ejemplo, están en la costa, en la playa, se adentran al mar, comen, regresan, todo su ciclo de vida lo desarrollan en un espacio relativamente chico o digamos determinado en un ámbito territorial de un país, por ejemplo. Pero hay animales que requieren migrar. No solo se encuentran en un país se reproducen, en otro país comen, ¿no?, en otro país anidan, etcétera, ¿no? Un caso típico que no es materia de nosotros, pero creo que es lo más, estaba pensando uno que podamos ver, es el caso de las ballenas jorobadas. ¿No es cierto? Ustedes han escuchado mucho de estos tours que se hacen de observación ahorita en el norte, ¿no?, a mediados de año, donde los animales suben desde el sur y buscan las aguas tropicales, por ejemplo, a la altura del Ecuador, de Perú, sobre todo de Ecuador, para reproducirse. Pasada la temporada vuelven a bajar para procesos de alimentación, ¿no? Entonces ya no solamente responden a normas de un país que tienen que cautelar por ellos, sino que es una suma de países que tienen que organizarse para cuidar el espacio de vida de ese animal, de esa especie, porque sí o sí requiere transitar por aguas internacionales y obviamente ahí tienes problemas de pesca y demás. Pero si yo no pesco acá o pesco allá y no tengo la cautela en estos países, puede estar afectando a estas especies, ¿no? Entonces, por los impactos que a veces los pescadores por las prácticas que tienen, ¿no? Y es que sí, y es lo que les muestro. ¡Ay, me falta uno más! Tenemos además de esos dos
dos herramientas en el tema de fauna. Tenemos también lo que hablamos de especies en estado crítico, ¿no? Tenemos los decretos supremos que establece la lista de especies amenazadas, ¿no? Ya tenemos las categorías en estado crítico, amenaza en estado crítico, en estado vulnerable, en peligro, etcétera, ¿no? Estas categorías son una lista a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es el criterio acá? La amenaza que tienen, los factores de amenaza que tienen las especies forestales y de fauna en nuestro país, ¿no? Puede ser por tráfico, puede ser por reducción de hábitat, etcétera. Mientras que la CITES es una amenaza internacional. Y la CMS, por todas las amenazas o problemas que pueden estar ocurriendo respecto a una especie a lo largo de su desarrollo por los distintos espacios en los que se tiene que movilizar porque es migratoria, ¿no? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Eso ya ustedes seguramente lo han visto, nuestros decretos supremos, esas 3 categorías de amenaza. Hay 2 categorías de amenazas adicionales. Bueno, propiamente no son de amenaza, pero se utilizan porque los animales que están clasificados como en situación de casi amenazados están un paso, si es que el Estado no toma medidas en el momento oportuno para pasar a la lista de amenazadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellas. Y hay especies que no se sabe si están amenazadas o no, porque simplemente no se tiene información suficiente. Puede ser que realmente estén en peligro, como que no. Entonces el Estado tiene que poner esfuerzos adicionales para conocer su verdadera situación, ¿no? Y saber si en verdad están amenazadas o no. Acá viene lo que les comentaba, la especie CITES, ¿no? Tiene 3 apéndices, no vamos a entrar al detalle, pero dependiendo del grado de amenaza de la especie, por esa amenaza internacional del comercio, tiene distintas medidas de protección para que los estados sean más cuidadosos con su aprovechamiento. Y el de la CMS que les mencioné. Y estos conceptos que les menciono, ustedes dirán, pero ¿por qué la exposición de ahora nos hablan de CMS, de CITES, del decreto supremo de especies amenazadas? Porque para los temas que vamos a tocar es importante. Y no solo para eso, para los demás temas que ustedes seguramente han visto y van a seguir viendo en el curso. ¿Qué es lo que trato de mostrarles acá? No son los Juegos Olímpicos, es un gráfico teórico de cómo eso conversa, ¿no? Hagamos de cuenta que cada uno de estos círculos lleva el nombre de las herramientas que les he comentado. La especie CITES, la CMS y el Decreto Supremo 4.2014 Minagri. Hay especies que pueden ser amenazadas en nuestro territorio nacional y además son amenazadas por el comercio internacional. O son muy vulnerables porque son objeto, por ejemplo, de este tratado que también les he mencionado, de las especies migratorias. Si trazáramos una línea diferenciando amenazadas y no amenazadas, y eso lo superponemos con las demás herramientas, nos permite dar un panorama de cómo se encuentra a nivel normativo una especie, ¿no? Una especie, como les mencioné, puede ser no amenazada quizás en nuestro país, porque no hay causas de amenaza, pero sin embargo es una especie de alta demanda para el extranjero. O es una especie migratoria que requiere un mayor cuidado. Y de acuerdo a esas herramientas normativas, como Estado tenemos el deber de tomar las medidas para gestionar mejores recursos. Eso lo vamos a ver cómo se impacta en los calendarios, porque sí se hace una mención de ellos, ¿no? Entonces sigamos. ¿Cuáles son los aspectos comunes de la captura comercial, de la caza deportiva y la cetrería? ¿Hemos escuchado algo de estas figuras nosotros o es la primera vez que escuchamos de ello en esta clase? ¿Qué sabemos de la captura comercial? O cualquiera de las figuras, o alguna de ellas, o todas. Caza deportiva, cetrería, ¿qué sabemos? A ver, en orden, un micrófono por favor, por acá. A ver, por favor. En caza deportiva y en cetrería hay un calendario de caza que está elaborado por los gobiernos regionales. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Cetrería va más al uso de, creo que, halcones, si es que no me equivoco. De aves de presa. Sí, aves de presa. Esa sería la principal diferencia. ¿Qué más? Así hemos escuchado el tema. ¿Y qué es captura comercial? Caza deportiva, cetrería, captura comercial que hemos escuchado. ¿Alguna idea? Porque el nombre como que por ahí te lo dice. No, cada vez que me acerco la gente va bajando el volumen y ya no quiere seguir insistiendo. A ver, por acá. Y por ahí pasó por allá. A ver. Es la actividad básicamente para fines comerciales. Captura, caza, muy bien. Una última intervención por acá, que no le quiere dejarla con la mano en alto. A ver. Bueno, principalmente está destinada a la venta, ¿no?, de estos animales y bueno, de la fauna que es cazado
Es cierto. En las modalidades que ustedes han visto, en áreas de manejo, centros de cría, lo usual es que el que quiera aprovechar la fauna o lo que quiera aprovechar el recurso forestal, coordine con la autoridad para que le dé una autorización, ¿no es cierto? Un permiso o le otorgue una concesión, ¿no es cierto? Que son las modalidades que hemos visto. Y para que ese aprovechamiento sea sostenible, esta persona tiene que elaborar, ¿qué tiene que elaborar? Un plan de manejo, ¿no es cierto? Un plan de manejo que te establece el ABC de las reglas de cómo puedes hacer el aprovechamiento, qué tienes que hacer acá, qué tienes que hacer allá, para lograr que eso sea sostenible en el tiempo. Muy bien. Lo particular de estas tres figuras, y es la facilidad que también quieren darle, y eso también ya viene muchos años atrás, es que la persona que vaya a aprovechar esta fauna, ese recurso, no tenga que hacer un plan de manejo, porque el aprovechamiento que se realiza en determinadas áreas, pero por lo general en poblaciones que tienen cierta abundancia, ¿no? Y que más bien esa carga del instrumento de gestión o de ver cuántas especies, dónde, qué especies se pueden aprovechar, la asume el Estado, ¿no? Y efectivamente ese instrumento de gestión, entre comillas, porque no es lo mismo que un plan de manejo, vendrían a ser los calendarios regionales, ¿no? Donde la autoridad aprueba, dice, muy bien, voy a hacer una evaluación en el área, hay determinadas especies A, B, C, D, veo que ya son de interés para caza deportiva, cetrería o captura comercial, y lo que yo voy a hacer es determinar que tales especies en tal lugar, y hasta tal número por persona, puedan extraerlas. Bien para que puedan hacer caza deportiva, puedan aprovecharlas para la captura comercial o para la cetrería. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, lo que hace la autoridad es gestionar el recurso a través de los calendarios. Pero no solo a cualquier persona. Estas personas de manera previa tienen que acreditar, saber algo del tema. ¿Y eso cómo lo acreditan? ¿Cómo acreditan que estas personas sepan que saben realizar la actividad? ¿Hemos escuchado algo de las licencias? ¿Sí? Las licencias. Y es un tema que lo vamos a ver en común ahorita mismo en el diseño en común que les quiero mostrar, ¿no? Tenemos personas interesadas en realizar la actividad. Estas personas tienen que acreditar, tener conocimiento del tema. Luego vamos a entrar a mayor detalle, no se preocupen. La autoridad competente, todas esas actividades son básicamente competencia de la autoridad regional, ¿de acuerdo? Porque es la que está en campo directamente, puede ver cómo se desarrolla y la que tiene a su cargo toda esa implementación. Hay un calendario regional de caza deportiva o captura comercial que es elaborado por la autoridad regional a través de evaluaciones, una serie de información que lo vamos a hacer más adelante, y también es competencia de la autoridad regional. Y finalmente, tenemos una autorización, que vendría a ser que la persona que tiene la licencia sabe realizar la actividad, se acerca a la autoridad y le dice, yo estoy interesado en aprovechar y extraer la fauna que tú has identificado en tu calendario. Muy bien, evalúan el expediente y le dicen, yo te voy a autorizar que realices esa extracción en base a los parámetros que están en el calendario. Entonces, el diseño en común básicamente sería los que les estoy mostrando, ¿no? Hay una licencia, una persona que está acreditada. Para resumir, hay un calendario que es ese instrumento de gestión que elabora la autoridad regional y finalmente la autorización, que es lo que permite que esta persona calificada pueda realizar la extracción en base a lo que está determinado en el calendario. ¿De acuerdo? Avanzamos acá. Y eso también es competencia de la autoridad regional. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sí? Porque vamos a entrar al detalle de cada uno de una manera muy rápida para tener una idea de cómo se da esto. Muy bien, vamos a la licencia. Si yo quiero acreditar que una persona sabe de algo, ¿qué requisitos podría pedirle? Uy, creo que suena un celular por acá, ¿no? Ya, tengamos cuidado con eso más bien. Si yo quiero acreditar que una persona sabe algo, ¿qué requisitos ustedes le pedirían a esa persona? Ya, eso voy a poner ahí, esa respuesta le voy a poner un costadito porque merece una previsión aparte. Pero ustedes, ¿cómo evaluarían una persona para ver si sabe algo? ¿A ustedes cómo lo saben evaluar al término del curso? Con un examen, ¿no es cierto? Algo parecido, con sus detalles lo van a ver y se hace también las licencias, ¿de acuerdo? Respecto al comentario que hiciste, hay que hacer una predicción, ¿no? Yo cuando realizo la actividad, sobre todo la caza deportiva, porque la licencia de armas está pesada más que todo para la caza deportiva, la caza deportiva yo puedo hacerlo por distintos medios, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo por armas de fuego,
por arco y flecha, armas que no son de fuego, o también puede hacerlo a través de aves de presa. A esa modalidad del cazador deportivo que usa aves de presa para cazar otros animales se llama cetrería. ¿De acuerdo? Es una modalidad de la caza deportiva, así que lo vamos a ver luego. La licencia de uso de armas lo ve la normativa sobre armas, y eso está en competencia de SUCAMEC. ¿De acuerdo? Entonces nosotros básicamente lo que nos interesa acreditar acá no es que la persona sepa usar el arma o no necesariamente tenga la licencia, sí que tenga cierta diligencia al momento de acercarse al campo, saber cómo aproximarse en el caso de caza deportiva, porque recuerden que la caza deportiva es una actividad que se caracteriza porque la persona tiene una expectativa de caza, está al acecho de un animal. No necesariamente el resultado de la actividad va a ser que lo case. Lo que ellos buscan o valoran es acechar y buscar al animal, regresar a ese estado primario, cazador, presa, que nosotros hemos tenido como Homo sapiens, como seres humanos, ¿no? Es un poco lo que trata de recrear con esa actividad. De ahí que tenga muchas diferencias con las otras licencias que vamos a ver. Y el uso de armas es algo optativo, y eso lo van a ver con la propia autoridad del sector, que sería SUCAMEC. Entonces, para la licencia, nosotros presentamos una solicitud donde damos a conocer a la autoridad que queremos que nos otorgue la licencia. Si soy extranjero, tengo que presentar el pasaporte o mi carnet de extranjería. Tengo que acreditar el conocimiento de la actividad, bien por un curso o bien por una evaluación. En el caso de caza deportiva hay dos opciones. Hay un curso de caza deportiva que se dicta acá en el país, varias empresas que están autorizadas por el CERFOR lo dictan. O si es un extranjero, esta persona puede mostrar que tiene una licencia de caza vigente de otro país y puede reemplazar el curso. Hay estas dos opciones. Y en el caso de captura comercial y cetrería, se tiene que hacer una evaluación dentro del procedimiento a la persona que solicita. Además, la normativa te pide certificado de antecedentes penales. Esta norma salió en el 2015. ¿El certificado de antecedentes penales es correcto que lo pidamos ahora? Ah, ya. ¿Y por qué no? A ver, levantamos la mano. A ver. Alguien que no intervenía antes, a ver. Es más por un tema de simplificación administrativa que el Estado no puede pedirte algo que esté en sus propios archivos. Perfecto. Todos estamos de acuerdo entonces con la respuesta y así es. Entonces hay que verlo por eso con mucha cautela, porque los reglamentos que ustedes tienen no están adecuados a la simplificación administrativa. Entonces, cuando alguien les consulte, ustedes tienen que cruzar en su interpretación todas las normas que tenemos específicas relacionadas al sector y al tema administrativo. Efectivamente, no se puede por simplificación administrativa. Muy bien. Y lo otro, que en todos los casos generalmente está en los procedimientos, es un derecho de trámite, ¿no? Que hay que pagar la autoridad por la actuación que tienen sus funcionarios de evaluar el expediente. Esto se evalúa, como en todos los procedimientos administrativos, verificando que la persona haya cumplido con los requisitos y con las condiciones mínimas. ¿Qué son las condiciones mínimas? Eso lo hemos visto en los demás procedimientos, seguramente. ¿Qué son las condiciones mínimas? Alguien que no haya intervenido antes, a ver. ¿Qué son las condiciones mínimas? Todos me dicen sí, pero no hay que levantar la mano. ¿Qué son condiciones mínimas? Eso es como un repaso, tómenlo así, porque después en los exámenes van a tomar esos puntos procedimentales. Porque como abogados tenemos que verificar que se haya entendido el tema. ¿Qué condiciones mínimas entendemos? A ver, por favor. Son ciertos requisitos previos que se le evalúan a la persona que se le va a otorgar la autorización. Es correcto. Sí, cada uno de los reglamentos, en el caso del reglamento de fauna silvestre, si todos vamos al artículo 15, ¿todos tenemos el reglamento de fauna silvestre a la mano? ¿Lo hemos traído? Muy bien, artículo 15. Esas son las condiciones mínimas para los procedimientos administrativos en fauna silvestre. Pero ese mismo artículo lo van a ver repetido en los demás reglamentos. ¿No es cierto? Aparte, antecedentes penales, también vemos su historial, ¿no? En el sector, ¿no? Si ya antes le hemos otorgado otro derecho y vemos que no ha actuado bien, oye,
Yo ya te he dado el beneficio de la duda en una primera oportunidad, pero tú con tus antecedentes me demuestras que no necesariamente te portas de acuerdo a la norma, entonces tengo que tener cuidado contigo. Esas son las condiciones mínimas. Y en este caso, una vez que tenemos la licencia, nos otorgan la licencia, ¿no? Nuestra credencial para identificarnos donde nos movilicemos y poder decir, oye, soy cazador deportivo, yo soy una persona que tiene licencia de captura comercial o soy cetrero, ¿no? Si es que puede efectuar la actividad de cetrería. Esa licencia tiene alcance nacional, lo puedo otorgar, si bien es cierto, lo otorga cualquier autoridad regional, pero su alcance nacional, porque esa habilitación, esa habilidad de conocer el tema, lo puedo acreditar acá como en cualquier parte del país, y basta que una autoridad la acredite para que eso sea válido. De acuerdo al reglamento, esa vigencia tiene 5 años renovables. ¿Eso es correcto? Ahora, con las normas de administración, la nueva normativa que ha cambiado, la 27444, el reglamento 2015 decía que tenía una vigencia límite de 5 años renovables. Con las normativas que ha entrado en vigencia, de la modificatoria, la 27444, ¿eso se mantiene así? ¿Eso es correcto decirlo, que tiene un tiempo de vigencia? Ahí los agarré, ¿no? Ya no es simplificación administrativa, así con procedimientos, requisitos. ¿Qué no dice la norma? Que la vigencia va a depender de la evaluación previa de la autoridad competente. ¿Ya? Pero hay un artículo específico de la 27444 que nos habla de las vigencias de los actos que emite la autoridad. Efectivamente, hay algunos casos, como por ejemplo los planes de manejo, cuando yo otorgo una concesión o te otorgo un permiso, ¿no? Que dependiendo del tiempo que me hace el plan de manejo, lo que yo evalúe, te lo puedo otorgar por un tiempo determinado, ¿no? Pero esos actos en los cuales yo acredito que una persona tiene la habilidad de hacer una actividad, de acá a 5 años, ¿qué va a cambiar para que nuevamente tenga que acreditarme esa habilidad? Se supone que es una persona incluso que ya conoce más el tema, porque ya lo ha puesto en práctica. Entonces, bajo esa lógica, la 27444 nos dice que hay ciertos actos administrativos como este, por ejemplo, que tienen una vigencia indeterminada. Esto está en el artículo 41 de Texto Único Ordenado. Y es importante saberlo, porque no necesariamente lo que está escrito en el reglamento, porque las normas son cambiantes, es lo que es, ¿no es cierto? Ya las normas hay que verlas en conjunto, les repito, con otras normas. Y esta sí es clave para saberlo. Y así como esta, hay muchos otros temas que tenemos que articularlos con las normas generales. ¿De acuerdo? Eso no olvidar. Y no solo para eso, para los demás actos que hemos visto en el curso, ¿no? Y en este caso es clave, yo les recomiendo revísenlo, porque eso se ve, tiene mucha relación con casi todos los procedimientos administrativos. Muy bien. Aquí está la base legal. En cada dispositivo ustedes van a ver la base legal vinculada sobre el tema que estoy tocando. Eso ustedes luego lo van a ver, no se preocupen cuando tengan la diapositiva con ustedes. Y nos va a servir de referencia. ¿Qué más tenemos? Ya hablamos del calendario regional, ¿no es cierto? El calendario regional, sea para captura comercial, caza deportiva o cetrería, no es que también la autoridad regional puede incluir todas las especies. Hay un límite. ¿De acuerdo? Hay ciertas especies que se pueden incluir como otras no, porque ahí entran las normas que yo les hice mención del grado de amenaza y vulnerabilidad de la especie, ¿no es cierto? Si hay una especie en peligro crítico, no es recomendable que sea su extracción de una manera tan libre o fácil como en un calendario regional, ¿no es cierto? Porque hay poblaciones que son mucho más reducidas o tienen problemas. Entonces, y ahí viene las implicancias de lo que les comenté, viene este cuadro, ¿no? Que trato de resumir. En el caso de, hagamos de cuenta que estas son no amenazadas, porque en general las no amenazadas las amenazadas no se pueden aprovechar en calendarios de captura ni de calendarios deportivos, de caza deportiva. Y estas no amenazadas a la vez son CITES algunas y a la vez son CMS, o puede ser que no sean ninguna de ellas. Y dependiendo de esa combinación de instrumentos, de herramientas que tenemos de conservación, es que podemos determinar si pueden aprovecharse un calendario de captura o un calendario de caza deportiva. ¿De acuerdo? Eso no es para que lo aprendan, pero para que tengan una idea, ¿no? En principio las redes no se pueden amenazadas, solamente no amenazadas. Y en el caso, por ejemplo, de captura comercial, si yo quiero aprovechar amenazadas, no amenazadas, que sean CITES, solamente los apéndices 2 y 3, ¿ya? Porque el apéndice 1 es el más crítico, tiene muchos problemas. Es más, si yo realizo su aprovechamiento, tengo que realizarlo procedente, por ejemplo, de un socreadero, de un manejo, por ende en un calendario no podría. La CMS es lo mismo. Más que todo es como un resumen, ¿no? Usted tiene que memorizar, no lo voy a tomar en el examen, así que tranquilo.
De acuerdo. Estas especies que son objeto de caza deportiva las tiene que aprobar el CERFOR, ¿no? ¿Cuáles son las listas de especies permitidas para que la autoridad regional en función de eso pueda aprobar sus calendarios de caza deportiva? Estas especies pueden ser en caza deportiva, se clasifican en grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 1 son aquellas de caza menor, por ejemplo aves, animales mucho más pequeños. Grupo 2, por ejemplo mamíferos, ¿no? Venados, caza mayor. Y la del grupo 3 tiene un detalle. Si bien es cierto, la regla general es que en los calendarios no se aproveche fauna amenazada, sí lo puedo hacer para fines deportivos si lo hago dentro de un área de manejo. Llámese permiso o concesión. Ahí yo puedo aprovechar CITES o vulnerables, que es un grado de amenaza, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esto? Porque supuestamente en un coto de caza, entendido de nuestra normativa, estamos hablando de un permiso, de una concesión que tiene un plan de manejo, ¿no? Que se aseguran unas ciertas precauciones para asegurar que haya un aprovechamiento sostenible de recursos. En esos casos sí es permitido, no es solo la extracción. Muy bien. Entonces una pregunta como para despertarlos porque ya estamos llegando a la 1. ¿Estos cotos de caza son los mismos que los de las áreas naturales protegidas? A ver. Yo creo que no, porque la competencia sería CERNAM y en este caso solamente CERFOR. Exacto. Esa es la respuesta que uno hace por descarte. Exacto. Este es el ámbito del sector forestal fuera de áreas naturales protegidas y el otro de CERNAM. Y efectivamente, la normativa de áreas naturales protegidas tienen una figura que se llama cotos de caza, pero se ve en ese ámbito. Acá nos referimos a permisos y concesiones de fauna con fines de caza deportiva, ¿no? Básicamente para que también lo tomen en cuenta. Sigamos avanzando. Ese es el calendario regional. Mi pregunta es, si yo fuera autoridad regional, ustedes fueran autoridad regional, ¿qué tendrían que hacer para elaborar un calendario regional? Ya va la lógica que les he comentado en qué consiste un calendario regional y cuál es el propósito. ¿Cómo elaborarían un calendario regional? Yo como autoridad me siento y solamente escribo, pienso, ¿cuántas especies? Comienzo a calcular, ya, puede ser esta, y pongo números porque se me ocurre. ¿Cómo se elabora un calendario regional? ¿Cómo ustedes lo harían si fueran un funcionario? A ver, levantamos la mano, a ver, ahí sí, usemos nuestra imaginación. Primero hacer una visita a campo, Uh-huh. una evaluación sea técnica, posteriormente sacar estadísticas y conforme a la población que se encuentre vulnerada, en este caso amenazada, se evalúe, ¿no? Cuánto tiempo se tiene que quedar, a qué... Solo la intervención tenía que ser una predicción, recordemos, en calendario no se permiten amenazadas, solo no amenazadas, ¿ya? Pero igual requiere una evaluación. ¿Qué más? O sea, aquí lo que están diciendo, si yo voy a determinar que en algún espacio específico yo puedo aprovechar determinadas especies en tal número, obviamente tiene que ser en base a información, eso es clave. ¿Qué más harían ustedes para estar en un calendario regional? A ver, ¿qué más se nos ocurre? Levanto la información y ¿qué hago con esa información? Sí, quería acotar de repente que se podría poner en un registro y también tener en cuenta el ciclo de vida de Uh-huh. O sea, eso entra parte, digamos, esos aspectos de evaluación técnica, ¿no? ¿Otra cosa más que nos ocurra? Eso, a ver. Por favor, todos tienen que ser con el micrófono para escucharnos. A ver. Un monitoreo. Muy bien. Ajá. Y bueno, y no solo nos basa con la información que recojamos, ¿no es cierto? También esa información, por ejemplo, podríamos contrastarla con expertos, ¿no? Que nos ayude a interpretar esa data para en función de eso poder decidir. Y más o menos esa es la línea, a grandes rasgos, que se tiene para elaborar un calendario regional, ¿no? Yo primero hago una revisión técnica, científica, ¿no? Con data, y si no la tengo, la genero, ¿no? Idealmente, porque a veces los recursos, como saben, en el Estado son bastante escasos, entonces a veces tengo que cruzar información, no necesariamente evaluaciones que yo haga, pero sí recojo investigaciones de terceros. O me asocio como autoridad con terceros para que puedan generar esa data, ¿no? Tesis, etcétera, ¿no? Es importantísimo. Elaboro una propuesta preliminar. Esa propuesta preliminar la socializo con otros expertos o gente de la materia, personas que, por ejemplo, realizan la actividad, científicos que me ayuden a procesar esa información.
ajusto la data y dependiendo del caso que se trate, en algunos casos voy a tener que pedir la opinión previa al CERFOR, ¿no? ¿En qué casos pido opinión previa al CERFOR? Cuando, por ejemplo, en el caso del calendario de captura comercial o caza deportiva, se trata de especies casi amenazadas o con datos insuficientes. Estas dos categorías, como les dije al inicio, no están amenazadas, ¿de acuerdo? Pero por el principio precautorio, se consideran en la lista como una advertencia para que las autoridades tengan cuidado con estas, ¿no? Para que precisamente no pasen amenazadas, ¿no? ¿Todos sabemos qué es el principio precautorio? ¿Sí? ¿No hay duda sobre el tema? ¿No? Es aquel principio, solo para recordar, en el cual que la falta de información o certeza científica no debería ser un impedimento para que la autoridad tome medidas, ¿no es cierto? Muy bien. Y en el caso de captura comercial, como se puede hacer aprovechamiento de las CITES, especies CITES, 2 y 3, se le pide al CERFOR opinión. En este caso en particular, ¿por qué se le pide al CERFOR opinión? ¿El CERFOR qué tipo de autoridad es en el marco de las CITES? ¿Hemos visto algo de eso en el curso? Me parece que es la misma autoridad competente, me parece que es CERFOR. Algo así. En la normativa de las CITES tú tienes 3 tipos de roles que pueden asumir las autoridades, ¿ya? La autoridad administrativa, que es aquella que administra, vendría a ser el CERFOR en el tema de fauna silvestre. En el tema de recursos hidrobiológicos lo ve PRODUCE, pero en el tema de fauna silvestre lo ve el CERFOR. Luego tienes una autoridad científica, que es el MINA, que es la autoridad de consulta cuando te falta información para poder tomar medidas, que sería a cargo de la autoridad administrativa, ¿no? Y tienes una autoridad de observancia, como por ejemplo los INFOR, que es aquella que te ayuda a que se cumplan las normas, ¿no?, que tenemos incluida la de las CITES, ¿no? Básicamente eso. Puede ser que se le pida opinión al CERFOR. ¿Quieres preguntar algo? Perdón. Ya. Una vez que tenemos esta opinión y esta validación del calendario que he propuesto como autoridad, se aprueba, ¿no? Se aprueba a través de una resolución emitida por la autoridad regional que puede tener una vigencia de 1 o 2 años. Los calendarios regionales aprobados y publicados a la fecha de las ATFs, que básicamente son los órganos desconcentrados de CERFOR, son los que están acá, ¿no? Más que todo como una referencia, si queremos, tenemos curiosidad de ver cómo esos instrumentos están aprobados. Vamos ahora a la autorización. Ya hemos hablado de la licencia, el calendario era la autorización. Solo para repasar, ¿qué era la licencia? ¿Qué nos acredita la licencia? Ajá, que alguien está habilitado, tenga la capacidad para desarrollar una actividad. Muy bien. El calendario, que acabamos de ver, ¿cuál es el objeto del calendario? Sobre las especies que se pueden ejercer la caza, la actividad de la caza. Digamos, es la decisión del Estado que ha identificado qué especies pueden ser objeto de la actividad, ¿no es cierto? O sea, caza deportiva, captura o cetrería. Muy bien. Y la autorización, que es lo último de esta cadena, es básicamente este acto por el cual nosotros le damos el derecho a un particular para que pueda extraer la fauna que ha sido identificada en el calendario, ¿no? Esas 3 etapas son comunes en las 3 actividades. Igual, para la autorización yo presento una solicitud. En ese caso, se paga un derecho de aprovechamiento. ¿Qué es un derecho de aprovechamiento? Un favor con el micrófono para allá. A ver, gracias. A ver, vamos a ver. ¿Qué es el derecho de aprovechamiento? Eso lo hemos visto en todos casos. A ver. Es un pago que se realiza por la especie aprovechada. Ese pago que se le da al Estado, ¿no? Porque finalmente los recursos, recordemos, están bajo el dominio eminencial del Estado. ¿Y qué es dominio eminencial del Estado? Porque muy fácilmente todos hablamos de eso. ¿Qué es dominio eminencial del Estado? ¿Significa que son de su propiedad? Lo administra. Es una diferencia clave legal que tenemos que ver porque eso tiene muchas consecuencias. Muy bien. Entonces paga un derecho de aprovechamiento. La regla para el derecho de aprovechamiento en fauna y en forestal también es lo mismo, es que se paga por lo que uno aprovecha. Entonces en teoría eso se paga luego del aprovechamiento. Esto funciona en la captura comercial, pero en el caso de la cetrería, en el caso de la caza deportiva no funciona, porque la lógica de la actividad es una expectativa de cazar. Como yo les comenté también hace un momento, si yo estoy en un caso deportivo, que estoy en campo y quiero aprovechar y hacer caza deportiva, mi actividad está pensada en acechar a la presa. A veces puedo tener éxito, como a veces no.
Pero igual esa actividad en entrar, ¿no? En ingresar al campo, acechar, perseguir el animal, ya eso genera de por sí un derecho a aprovechamiento, porque yo estoy aprovechando, porque mi actividad que yo busco realizar básicamente es esta acción del acecho. Obviamente un cazador deportivo que logra atrapar a su presa, en términos deportivos pues habría tenido éxito, ¿no? Por eso es que ellos sí tienen que pagar igualito, tienen que pagar su derecho a aprovechamiento. Igual su derecho de tramitación. Se evalúa condiciones, requisitos y me otorgan una autorización por la cual me otorgan la autorización. Esta autorización, a diferencia de la licencia, como está pensada para un calendario regional en una zona específica, eso solamente tiene un alcance departamental, ¿no? En el ámbito de competencia de la autoridad regional que me lo otorga. Porque es en base a un calendario que aprueba la autoridad regional dentro del ámbito de su competencia, dentro de su región, ¿no? Si yo soy autoridad de Lima y yo apruebo mi calendario regional Lima, como ATF Lima, por ejemplo, solamente podría ser para las especies y la actividad que se desarrolla en Lima. No podría ser para Junín, no podría ser para Selva Central, etcétera, ¿no? Espérame un ratito para el micrófono, por favor. A ver. Doctora, en el caso de que, por ejemplo, la persona que va a realizar ese tipo de actividades sea del extranjero, usted dijo que tiene que tener una autorización del extranjero, que tiene una licencia para realizar esa actividad desde el extranjero, ¿puede realizarlo en el Perú? ¿Cómo sería? Porque usted habla del ámbito de competencia. A ver, primero diferenciemos. La licencia de caza deportiva es aquella a mí que me acredita, tengo la habilidad para realizar la actividad en el país, ¿de acuerdo? Un requisito para tener la licencia de caza deportiva, en caso yo sea extranjero, es el curso, y si es que yo tengo una licencia en otro país, presento presento eso en lugar del curso, en sustitución del curso, para decir, oye, yo sí sé del tema, porque la actividad la realizo en otro país. Solamente es para la licencia, ¿ya? Para el tema de la autorización, si esta persona obviamente quiere sacar la licencia en el país, es porque tiene interés en extraer animales en el país, si no, no haría todo el trámite de acreditar su habilidad acá primero. Y una vez que ya acreditó su habilitación para ser un cazador deportivo reconocido, ¿no? Por la autoridad, es que igual que como cualquier ciudadano nacional o extranjero, tiene que acercarse a la autoridad que emitió el calendario regional para en base a eso le puedan dar una cuota de extracción y poder realizar la actividad ya propiamente de caza deportiva, ¿no? Por eso es que eso tiene un alcance departamental, porque la que limita es una autoridad en base a un calendario que tiene un ámbito limitado, ¿no? De su competencia. Es la diferencia con la licencia. No sé si está más claro, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, un momento. Lo que quisiera... ¿esta licencia me la otorgan para una especie en específica o es para un grupo de especies, por ejemplo, animales menores, aves? Sí, a ver, vamos, yo me voy a regresar. Uy, espérame. Así no voy a llegar nunca, pero ya. Lo que yo quiero asegurarme, y es por la intervención anterior y ahora, y está bien, intervengan, porque yo sé que son conceptos nuevos, porque hay que tener la diferencia, ¿ya? Una cosa es la licencia y otra cosa es la autorización. La licencia acredita la habilidad. Lo que tú dices creo que es la autorización. Exacto, la autorización. Sí, efectivamente, hay algunos calendarios que dependiendo del tipo de especie te permite incluso por familias, ¿no? Por grupos, por números o una especie en específico. Por ejemplo, en el caso de invertebrados, ¿no? A veces tú no puedes distinguir o mariposas. En captura comercial es algo muy usual que se capturen mariposas, por ejemplo, para esos cuadritos que ustedes ven, ¿sí? Donde tienen disecados, ¿no? Y los presentan también para fines de venta, turísticos, etcétera, y le dan un valor agregado, ¿no? Para que los animales se mantengan en buen estado. Entonces, cuando tú lo autorizas en un calendario de captura comercial, a veces no necesariamente es por la especie, a veces son por el género, ¿no? Ya son términos biológicos o grupos taxonómicos más grandes, porque la misma persona que realiza la actividad no lo va a poder distinguir, ¿no? Y es más fácil también para que pueda realizar esa captura. Un ratito, micrófono, por favor. Sí, lo siento, lo que pasa es que tenemos este tema logístico. Agradezco su comprensión. Sí, doctora. Sigue avanzando. Esta autorización determina también el volumen, la cantidad de la caza y los tiempos. Claro, es una buena pregunta. Sí, ya no he entrado a ese detalle. Igual yo les estoy dejando en material extra la presentación los calendarios que han sido aprobados, los anteriores, los últimos a nivel nacional que se aprobaron, porque esa es una función que antes estaba a cargo de la autoridad nacional. Ahora con la nueva normativa en 2015 se ha descentralizado y lo ven las autoridades regionales. Me resto para acá. Ahora sí.
Y sí, efectivamente, en el calendario de caza deportiva o captura comercial, no solamente tú dices la especie y la cuota, también se está hablando de temporadas de caza, ¿no? Porque a veces, y hay restricciones también en los calendarios, porque no se puede, por ejemplo, aprovechar, ¿cómo podría decir? Hembras que, por ejemplo, estén en estado de gestación, ¿no? Porque obviamente eso va a mermar o afectar a la población, y así como eso no puedes tampoco, por ejemplo, aprovechar a juveniles, ¿no? La idea en las actividades de caza, sobre todo la caza deportiva, es que tú aproveches animales de estadio maduro, ¿no? Animales que quizás cuando se vaya la población tú le extraigas, no te va a desestabilizar toda esta estructura, ¿no? En términos de edades que puede tener una población de fauna silvestre, ¿no? Entonces sí, te dicen, por ejemplo, qué temporadas de caza, ¿no? A veces hay lugares en que están en estado reproductivo, están reproduciéndose en ese periodo del año, entonces te dicen tienes que cazarlos en otra etapa del año para no interrumpir ese proceso, ¿no? Efectivamente, tienes una serie de previsiones que el calendario tiene que tomar en cuenta de parte de la autoridad, ¿no? Cupos, todo eso. Una pregunta, claro, eso dice en el calendario, pero ¿cómo alguien sabe si esa persona está sacando, digamos, si en el calendario o en la aprobación dicen 2, él se lleva 3 o caza otra especie? ¿Quién lo supervisa él cuando está en campo, no? Sí. En términos legales, la autoridad competente es la propia autoridad regional. Entonces la autoridad regional es la llamada y tiene las facultades para, y se ha dado muchas veces eso también, no solamente ella, sino con la ayuda de la policía o la fiscalía, porque ha habido casos incluso, ya no hablamos de términos legales, sino ilegales, la caza furtiva, ¿no? Un tema muy común es el tema de las vicuñas, que no es parte de estos calendarios, pero es un ejemplo de caza furtiva, ¿no? Que se viene a la mente. Y la llamada a ser la autoridad regional, ¿no? En términos legales, eso sería lo que habría que hacer. En términos operativos, ciertamente es un reto hacerlo, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están en campo, adentrados en el monte, y no es que tengamos tantos especialistas en términos de autoridades regionales para estar en todo sitio, ¿no? Porque no es solamente ver cómo se realizan esas actividades, sino también es otros casos que tenemos, por ejemplo, de transporte, ¿no? O dentro de las mismas seguimiento que hace, por ejemplo, los centros de cría en cautividad, etcétera. Sí, es parte del reto justamente para asegurar que se haga bien, no solo que no se haga de manera informal, sino de que ya es formal, que lo haga de una manera adecuada, ¿no? Pero por lo general también tiene sus problemas. La persona que se toma el trabajo, saca su licencia y su autorización, de alguna forma trata de hacerlo de una manera legal, porque precisamente al hacer de una manera legal también asegura que en el resto de la cadena de la venta pueda acreditar la procedencia legal del espécimen. Si no, ciertamente la autoridad luego cuando ve un cuadrito de mariposas u otros casos similares y trata de ver la procedencia, la otra persona no tendría cómo acreditar ello, ¿no? Lo que no quita que en la práctica, como bien mencionas, que quizás se puede estar realizando de una manera más idónea, pero bueno, es parte del reto que tenemos como autoridades para identificarlo. Quizás una última intervención para seguir avanzando. En relación al derecho de aprovechamiento, este pago, dado a conocer por la autoridad regional, ¿es un pago fijo o constantemente la autoridad lo cambia dependiendo del aprovechamiento que se realiza contra esa especie? Y número 2, que este calendario regional sale anualmente, o sea, una fecha determinada según un programa de CERFOR, o es dependiendo de cada autoridad regional. Quizás primero empiezo por lo último. Como yo le mencioné hace un momento, el calendario, sea deportivo o de captura comercial, se aprueba con una vigencia de 1 o 2 años, eso lo determina la autoridad regional. No hay un cronograma, depende de la autoridad regional. Nos ha pasado casos de que se está en coordinación con los GORES, etcétera. Hay gobiernos regionales, por ejemplo, que nos han dicho de antemano que primero quieren hacer una evaluación y una vez que tengan la información lo van a hacer, ¿no? Pero primero ahorita están procesando la data, porque es una data abundante que tienen que conseguir, ¿no? Entonces, finalmente ellos están a cargo, son los responsables de implementar esta opción de aprovechamiento dentro de su ámbito de competencia territorial, ¿no? Respecto al derecho de aprovechamiento, no es que lo determine la autoridad regional. El BEN, que sería el valor del estado natural, es un concepto que lo que busca es reflejar el valor de extracción, el valor de recurso que forma parte del patrimonio, ¿no es cierto? Eso implica que cuando nosotros aprovechemos ese recurso, el calendario regional debería darle un valor, y ese valor se basa en una metodología que precisamente está por aprobar el CERFOR, ¿no? Es una metodología que ayuda a determinar el valor de cada espécimen por cada especie, ¿no? En base a una serie de conceptos de demanda, ¿no? De vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Y ese valor que está ahí
cuando tú lo multiplicas por el número de especímenes que se están aprovechando, te da igual al concepto de derecho de aprovechamiento, ¿no? El derecho de aprovechamiento es el BEN, valor del estado natural, por el número de especímenes igual derecho de aprovechamiento. Y eso es para forestal y para fauna, ¿de acuerdo? Entonces no es que la autoridad arbitrariamente establezca ya 10 especímenes de tal especie y ¿a cuánto lo vendo? ¿Cuánto vale? 10 soles. No, eso se basa en una metodología, o debe basarse en una metodología que se trabaja en conjunto con el CERFOR, ¿no? Específicamente, sí. Sobre los calendarios, si alguien tiene curiosidad para ver mayores detalles, tenemos una resolución de dirección ejecutiva del CERFOR, que ha aprobado los lineamientos para elaborar el calendario de captura comercial, ¿no? Tenemos lo propio también para el de casa deportiva, pero ese está prepublicado, está por aprobarse. La RD es el 86-2017, ¿no? Igual también si gustan se los voy a dejar para que tengan curiosidad de poderlo revisar, ¿no? Entonces, ya estamos en la práctica de la actividad, ya hemos terminado estos tres procesos o etapas o fases que tenemos para realizar la misma, ¿no? Acá he tratado de buscar algún gráfico que represente lo que es captura comercial, porque es muy habitual que, por ejemplo, el Selva Central lo que captura son invertebrados, ¿no? Porque lo usan mucho para el tema turístico, ¿no? Le dan un valor agregado y lo venden. O también, por ejemplo, para hacer joyas, o etcétera, que seguramente ustedes han visto, ¿no? Es algo muy usual. Tenemos la caza deportiva, ¿no? Es típico la gráfica de la persona que es el cazador con su arma de fuego. No necesariamente es así, también usan arco y flecha. Y una modalidad de esta caza deportiva vendría a ser la cetrería, ¿no? En lugar de un arma de fuego utilizo un ave de presa, ¿no? Un ave rapaz. Y para eso también tengo mis ciertas pautas para poder realizar esa actividad. No solamente para la presa, que va a ser objeto del ave, sino por la misma ave que hay que tener ciertas condiciones de la tenencia, ¿no? ¿Cuáles son los temas comunes? Y eso lo tenemos en todos los casos que damos un derecho, ¿no? Tenemos que hacer la actividad conforme a la normativa, ¿no? Esa normativa se va ajustando con el tiempo. Precisamente en el tema de cetrería, también se está dejando en el material, hay una guía práctica que en el 2016 el CERFOR emitió, sobre cómo tiene que realizarse la cetrería. Entonces, que tenga curiosidad de ver el tema, va a poder ver especies, va a poder ver algunas pautas de cómo realizar la actividad que ya están ahí plasmadas en la guía, ¿no? En estos dos casos, tanto en la caza deportiva como en la captura comercial, hay un concepto que se llama identificación individual permanente, ¿no? Que lo que busca es identificar las especies que son objeto de la captura y objeto de la caza deportiva. En el caso de la cetrería no se aplica porque una de las cualidades, o en todo caso de la cetrería, es usar aves de presa para que cacen a otros animales. Entonces, en estos casos muchas veces el ave de presa se come el animal, no viene sentido identificarlo, ¿no? Entonces, no va por ahí el tema va por el tema de caza deportiva, porque en esos casos, por ejemplo, en la caza deportiva, la persona lo que busca muchas veces es el trofeo. Entonces, seguramente han visto cabezas de venado que lo taxidermizan, ¿no? Y buscan poder movilizar y irse con su trofeo, porque es el oro un cazador deportivo, ¿no? Y para eso tienen una serie de pautas con unos cintillos, por ejemplo, para identificar el espécimen que ha sido objeto de esta caza deportiva autorizada, ¿no? No entrar al detalle porque tiene sus pautas, etcétera, pero más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tanto en la captura comercial, caza deportiva o también en la cetrería hay un protocolo, hay una ética, ¿no? Que básicamente podríamos llamarle métodos de caza permitidos, ¿no? Que básicamente apuntan a cómo realizar de una mejor manera la actividad sin afectar al resto de especímenes, porque claro, si yo me adentro en el bosque o me adentro en el monte para poder realizar la extracción de los animales y no lo hago de una manera responsable, podría generar un impacto en el ambiente o también en las demás poblaciones que son aledañas, que no son materia de mi interés. ¿No es cierto? Porque yo al ingresar voy a perturbar el ambiente o el hábitat de los demás animales. Acá tenemos el tema del pago de derecho de aprovechamiento, que ya les comenté que hay que pagarlo al momento de movilizarlo, en el caso de la captura comercial. Esos animales, objeto de la captura comercial, se transportan con guías de transporte, ¿no? Que emite la autoridad regional. Y tienen la obligación las personas que realizan esa captura de mantener los animales en condiciones que no afecten su bienestar, ¿no? En el caso de los animales, evidentemente que están vivos. Y ahí viene otra diferencia, ¿no? Tanto en la caza deportiva como en la cetrería, no estamos hablando de animales vivos. El objetivo es darle muerte al animal. Entonces, este tema de cautela y bienestar básicamente está pensado para los animales vivos capturados, objeto de captura comercial, ¿no? No obstante ello, hay reglas también
al momento de yo ejecutar un animal, ¿no? Objeto de la casa deportiva, por ejemplo, hay que tener ciertos cuidados para tampoco evitarle un sufrimiento innecesario al animal, ¿no? Y eso se ha visto en muchos casos, ¿no? Personas quizás por su falta de experiencia, bueno, no saben darle una muerte adecuada y lo ideal, pues, ¿no? En todo caso es terminar la misma para que el animal no sufra, ¿no? Y para eso obviamente se tienen ciertos entrenamientos o ciertos criterios, códigos de ética para evitar ese sufrimiento innecesario, ¿no? Que es parte de la actividad que igual tiene que tener ciertos protocolos, ¿no? Igual acá tenemos métodos de caza. Hay una obligación en el caso del cazador deportivo de informar a la autoridad cada vez que realiza la actividad para ver los resultados de la misma, ¿no? De alguna forma para que la autoridad también pueda ver si lo que se le ha autorizado se ha ido ejecutando, ¿no? Y hacerle un seguimiento. Es parte de la carga que tiene el administrado, ¿no? Y en eso la autoridad está detrás, ¿no? Y esto es importante porque dependiendo de cuánto informe, es que posteriormente la autoridad le va a otorgar una nueva autorización, ¿no? Viene un poco lo que tú decías, ¿no? Yo no puedo estar en campo siempre como autoridad y verificar que hagan bien la actividad. Entonces, en este caso, se le da una carga al cazador para que ellos constantemente informen. ¿Por qué? Porque si no informan, significa que la autorización que le han dado para cazar no la está ejecutando, no le sirve para nada. Entonces, la autoridad en una próxima vez ya no le va a dar nada. Entonces, de alguna forma, le obliga a informar lo que hace para que, sujeto a eso, le puedan dar autorizaciones posteriores, ¿no? Y de esa forma la autoridad pueda contrastar información. Y en este caso, como en la casa deportiva tiene esa característica de trofeo, ¿no? De un bien personal que finalmente se obtiene como producto de la caza, hay una prohibición expresa de comercializar los especímenes que se obtienen de la casa deportiva, ¿no? Justamente porque el fin es que la persona se lo quede como un objeto personal. Entonces, para que no se desvirtúe un poco el objetivo de la casa deportiva, ¿no? Y bueno, el transporte se realiza con esos medios de identificación que les he mencionado, ¿no? En el caso de la cetrería, que es una modalidad nuevamente de la casa deportiva, hay una obligación de informar a la autoridad sobre qué pasa con el ave de presa y tenerlo en buenas condiciones, ¿no? De igual manera, el ave de presa no usarla para un fin distinto que no sea la cetrería. Y bueno, más o menos ya para terminar, porque acá hay unos 4 o 5 temas que quiero mencionarles vinculados a toda esa lógica de la licencia y calendario y autorización, ¿no? La casa deportiva, como les dije también al inicio, yo requiero acreditar haber llevado un curso de casa deportiva, ¿no? En los casos que yo sea un cazador que ha obtenido la licencia en el extranjero, puedo reemplazar el curso por una licencia que haya obtenido en el extranjero, porque finalmente cumple el mismo objetivo, ¿no? Ya ha tenido un proceso de evaluación afuera, no viene a caso tenerla acá. Pero igual tiene que seguir las normas que son las que están previstas acá en el país, ¿no? Ese curso se llama Curso de Educación, Seguridad y Ética en la Casa Deportiva. ¿Quién lo dicta? Lo dictan empresas que son autorizadas por el CERFOR, ¿no? Acá he puesto algunos ejemplos de cierta publicidad, ¿no? Que ya estas empresas también están difundiendo para la realización del curso, ¿no? El contenido teórico y práctico del curso se encuentra aprobada por una resolución nuestra del CERFOR, ¿no? Que te da las pautas de todo lo que tiene que considerarse en el curso. Y también el CERFOR es llamado a asegurarse que ese curso se implemente de la mejor manera, una manera idónea, conforme al objetivo que tiene el curso. Para el tema de casa deportiva tenemos 2 figuras adicionales, el operador cinegético y el conductor certificado. ¿Qué es el operador cinegético? Y eso es importante porque estas 2 figuras justamente van a la par de lo que tú mencionabas de cómo nos ayudan a ver que la actividad de casa deportiva se realice de una mejor manera. Cuando escuchamos operador cinegético, ¿qué se nos viene a la mente o alguna idea de qué puede ser? Es aquella persona, natural o jurídica, que se va a encargar de la organización para poder ayudar claro, para realizar la actividad en un lugar que no es de su propiedad, meramente. Perfecto. Es algo así como una empresa de turismo, ¿no? Una persona que te arma excursiones, tours, y lleva consigo y te arma todo un paquete para que el que tenga interesado en realizar la casa deportiva pueda ir a campo ya con todo armado, ¿no? Te provee transporte, te alquila armas, te provee equipos, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Efectivamente, un operador cinegético nos va a ayudar en eso, ¿no? Brinda servicios de organización, conducción de casa deportiva en un área que no es propietario.
Para ese tema, o para lograr esta autorización que le van a dar, requiere una solicitud, un plan de operaciones, un derecho de tramitación. Esta autorización la da el CERFOR, tiene alcance nacional, una vigencia indeterminada, y básicamente su función es asegurarse que todas las personas que lo van a contratar tengan todos los documentos que requieren para realizar la actividad, ¿no? De alguna forma ayuda a cautelar que la actividad sea de una mejor manera. Mantiene un registro de los cazadores que lo contratan, remite información sobre las salidas de caza a las cuales ha participado organizado, y también tiene una obligación de cautela, ¿no?, respecto al cuidado de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? El conductor certificado básicamente vendría a ser el guía, ¿no? Ya no es el que te organiza, etcétera, sino es el que acompaña al cazador deportivo, va contigo en campo y le ayuda a cargar las cosas, le guía, mira, está el animal allá, vamos juntos, y le dice cuál es la mejor forma de lograr su objetivo, en este caso cazar al animal, ¿no? Es lo mismo, esta evaluación que la realiza y le otorga la licencia, la hace la autoridad regional, ¿no? Y su función es similar, solo que de otra perspectiva, ¿no? Que acompaña codo a codo al cazador deportivo. No tanto ofrecerle el servicio de la organización, sino propiamente ya el desarrollo de la actividad, ¿no? Igual, mantiene un registro, remite información y asegura o trata de que cumplan con todas las normas, ¿no?, al momento de realizar la actividad. No sé si acá tengan alguna pregunta, algo quizás para aclarar sobre esto. Por favor, ahí el micrófono. Doctora, disculpe, y en este caso, por ejemplo, el registro de sanciones impuestas a la casa deportiva, ¿quién lo manejaría? El registro de sanciones. A ver, todas las sanciones... A ver, vamos por partes. Primero, ¿quién es la autoridad competente? La autoridad competente entre actividades informales que no se realicen con ninguno de esos mecanismos que yo les digo, o teniendo la autorización y licencia y se hace mal, la autoridad competente es la autoridad regional. ¿De acuerdo? La autoridad regional es la competente para sancionar. Cuando ella sanciona, tiene su propio registro de administrados sancionados. Estos registros que llevan las autoridades regionales se consolidan en un registro nacional de infractores que está a cargo de conducción del CERFOR. Entonces, eso queda ahí como un antecedente para próximos actos administrativos, ver reincidencia, ver etcétera, para temas legales que nos sirvan estos antecedentes, ¿no? Ahora, yo les pregunto también eso, porque creo que ya terminé, pensé que iba a demorar un poco más. Ah, no, me quedan de tener esas de presa. Ya. Perfecto. Esto es lo último para terminar, creo yo, en el tema de cetrería. Ya hemos hablado la caza deportiva, la captura comercial de la cetrería, ¿no es cierto? La cetrería no solamente es tener el ave de presa. El ave de presa toca asegurarme que esté en buenas condiciones. ¿Y cómo obtengo yo un ave de presa? Porque no es que un ave de presa yo lo voy a comprar en cualquier sitio, ¿no es cierto? El ave de presa la puedo conseguir ¿de dónde? ¿De dónde se nos ocurre que puedo conseguir un ave de presa? ¿Dónde puedo conseguir un gavilán? ¿Dónde puedo comprar un animal así? ¿En la esquina? Ajá, de uso criadero, ¿de acuerdo? Pero también hay veces que no necesariamente hay una oferta en criaderos que me permitan aves de presa. Entonces, excepcionalmente se le permite a las personas que puedan capturarlo del medio silvestre, ¿no? Una autorización de captura. Entonces, tenemos un medio natural que puedan capturarlos con una autorización de captura del CERFOR, ¿no? Pero tiene ciertas reglas también, ¿no? A lo más, un animal, hay una lista de aves aprobada por el CERFOR, por un RD, que también se la cito acá, de cuáles son las aves de presa que se pueden cazar. Y antes del CERFOR permitir que se extraiga del medio, hay que agotar y ver que un centro de cría no tenga esa especie que se está pidiendo, o no hay un animal procedente del decomiso, ¿no?, de un uso ilegal. Entonces mejor se le saca un provecho en vez de ir extrayendo del medio. Y de los criaderos. Pero no basta con ver el animal de dónde procede, sino que eso tiene que ir a la par con un registro de aves de presa, para que la autoridad también pueda tener un control de cuáles son las aves de presa bajo los cetreros. Para esa forma hacer un seguimiento de cómo están esos animales. Cuando esta ave de presa viene del medio natural, como ya de por medio de una autorización del CERFOR, lo único que se pide es que la autoridad regional verifique que ese animal que se está acreditando de este origen realmente es el mismo que le está autorizando la autoridad, y el registro es automático, no hay mayor trámite. Pero cuando es de esos criaderos, sí hay que verificar efectivamente, ¿no?, o algunos aspectos adicionales, y la autoridad regional tiene que dar una autorización de por medio para que entre al registro, ¿no? Básicamente eso. Y creo que con eso terminé. También, porque ya estamos con la hora del almuerzo.
No sé, quizás aprovechar, no, todavía no, porque tenemos que reforzar cosas. Podemos irnos al almuerzo, pero a mí me preocupa sí que tengamos temas claros de fauna. ¿Nos quedó claro cuál es la diferencia entre licencia, calendario y autorización? ¿Sí? A ver, algún voluntario, los que no han intervenido, ¿qué es licencia? Ya, ahí sí, todo para ir a almorzar. Ya, a ver, rapidito nomás, ya, a ver, vamos a ver. Yo sé, es una hora complicada, pero vamos a reforzar eso para ya cerrar, por favor. La licencia es la que tiene la persona. ¿Qué le acredita? ¿Ah? ¿Qué le acredita la licencia? La capacidad. Que sabe de la actividad. Ajá, que sabe de la actividad. Muy bien. La autorización ya viene a ser el permiso para poder cazar, ¿no? Realizar la extracción. La actividad. ¿Y el calendario? El calendario te da los parámetros técnicos para saber cuándo, qué y cómo hacerlo. Perfecto, estamos muy bien. Listo, a ver, una pregunta final y ahí sí ya, para que vayan a almorzar, sabe que hay una pregunta de por medio. ¿Cuál es la diferencia entre CMS, CITES y lista de especies amenazadas en el país? A ver, un compañero que nos salve. Si decimos todo eso, ya me siento tranquila. Por lo menos esos conceptos ya estamos claros. A ver, CITES, CMS, pero los que no han intervenido, alguien que no haya intervenido. Ya he visto todo han apuntado sus cosas. A ver, ¿quién? Ya, por lo menos, ¿qué es la CITES y especies amenazadas? ¿Cuál es la diferencia? Ya has intervenido. A ver, alguien que no haya intervenido. No la repetición. Ah, ya está bien, voluntaria, a ver. Bueno, las CITES, como había mencionado, son en realidad especies internacionales que están amenazadas. O sea, es, por así decirlo, más global. Es el comercio internacional. Ah, ya. Bueno, luego las CMS son las especies que por causas de migración, especies migratorias, están también en ese tipo de amenaza. Y bueno, lo que son las especies amenazadas por el decreto supremo son ya más nacionales en realidad. Es un tema ya particular de nuestro estado. Muy bien, está bien. Hemos cumplido con responder. Entonces yo creo que eso sería todo, salvo hay alguna pregunta y quieren aprovechar ese tiempito, aunque sea corto. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre fauna que tengan? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Oh, a ver, ¿sí puedes pasar por favor el micrófono? Ya para ir cerrando, para ir porque creo que lo de fauna ya no hay más exposiciones que vienen, ¿no? Ustedes me corregirán, ¿hay más temas de fauna o ya no? ¿No? ¿De los temas que van a ver en el curso? Creo que ya no, ¿no? Entonces si tienen algún tema en fauna y quieren cerrar, lo cerramos, por favor. Bueno, es respecto a la caza deportiva en sí como actividad, porque bueno, he escuchado a muchas personas que están en contra de esa actividad porque consideran que los animales no deberían ser cazados solo por fines recreativos, por así decirlo, pero quisiera saber cuáles son los argumentos a favor de la caza deportiva. Por ejemplo, a mi opinión, genera ingresos al Estado que, por lo que dado permiso y esos temas, aparte de que no es una actividad que esté, por así decirlo, no regulada, sino que he visto que Serfor pone diferentes parámetros y conjunto con los gobiernos regionales para poder, por así decirlo, limitar bastante a esta actividad y tenerlo bien formalizado. Pero, ¿qué otros argumentos hay para que siga existiendo este tipo de actividad aparte de lo que puedo yo tener en mente, ¿no? Gracias por tu intervención, porque es un tema polémico, sin duda, ¿no? Bueno, el objeto de mi presentación, como han podido observar desde el inicio, es básicamente presentarles el marco jurídico, ¿no? Como yo les comenté también al inicio, el tema de la caza, la extracción, es un tema que data de épocas inmemoriales, ¿no? Si bien es cierto, yo les hablo de una normativa del 60 o antes, incluso que se hablaba, históricamente, tradicionalmente, el tema de hacer caza, extracción, pensando en nosotros, los inicios, la caza se realiza, ¿no? Yo no voy a entrar en una opinión personal porque no es ni a favor ni en contra, pero efectivamente la línea de la norma en su momento establecida en la ley que decidió mantener la figura de caza deportiva es porque el legislador ha optado por regular una actividad que aunque yo no colocándole en la norma igual se va a seguir dando. Porque no esté en la normativa, simplemente desaparecemos del espectro de los actores, personas que realizan la caza.
el hecho de la caza como actividad, cuando he tenido oportunidad de hablar con cazadores deportivos que la realiza, es un tema incluso de familia, son linajes, gente que incluso va desde el miembro mayor de la familia hasta el hijo más pequeño que lo acompaña en la caza deportiva, porque es como una especie de, ¿cuál sería el término? De clan, ritual, ¿no? El término, ritual. Entonces, es un tema hasta de herencia, ¿no? No el hecho que una norma no prevea un acto, una figura, no significa que se deje de hacer, porque más que todo muchas veces va por el tema de la costumbre, ¿no? Y efectivamente, la norma ha optado por mantenerlo justamente para darle una regulación. Es más, ustedes comparan la regulación de caza deportiva con la anterior, es mucho más minuciosa, ¿no? Trata de abarcar mucho más aspectos para dar facilidades o también ciertos parámetros para evitar o hacer que la actividad sea de una mala manera, ¿no? Y el tema en común también cuando he tenido oportunidad de hablar de los cazadores deportivos, ¿no? Un cazador deportivo que se dice cazador deportivo serio, justamente tienen hasta su código de ética, ¿no? Uno podría decir, oye, pero eso suena contraproducente, bueno, suena contradictorio si vas a matar un animal y lo dice que tienes código de ética. Bueno, sí lo tienen, porque justamente la lógica del cazador deportivo es cazar el animal, pero hay formas de hacerlo, ¿no? No es tener una ventaja indebida, no es hacer sufrir al animal, es ser lo más preciso posible, ¿no? Y efectivamente lograr ese objetivo que es cazar al animal, ¿no? Entonces tienen también sus códigos de ética, y muchas veces los cazadores deportivos son los primeros que repelen a los que lo hacen de una manera informal. Incluso la regulación que yo les he comentado sobre caza deportiva, y van a tener oportunidad de revisar si quieren con mayor detalle, fue elaborada con los cazadores deportivos, ¿no? Porque ellos mismos dijeron, oye, tenemos tan mala fama, y somos tan pocos queridos, pongamos ciertos parámetros para asegurar que los que estén acá en la actividad formal sean realmente los que tengan que estar y hacer las cosas bien, ¿no? Obviamente el tiempo nos va a dar cuenta si eso está funcionando o no, y si no, reformularlo, pero un poco la lógica es esa, ¿no? Regular algo que se está dando, a simplemente decir no existe, y simplemente se sigue dando, ¿no? Un poco esa ha sido la lógica, entiendo, por la cual finalmente está en la normativa, ¿no? Y lo que se busca es eso, ¿no? Que se dé de la mejor manera, como todas las actividades que tenemos. Doctora, y estas actividades propiamente de la caza, ¿cómo se hace este manejo o también es usado para las comunidades nativas, ¿no? ¿Cómo es regulada? ¿Sí es para ellos también? Claro. Está bien, es pertinente la pregunta, no le he ahondado porque no es materia ahorita del tema que me ha tocado a cargo. Yo asumí que le han tocado cuando han visto comunidades. ¿En comunidades han visto casas de subsistencia? Ya, entonces ahí le han tocado. La casa tiene varios tipos. Tenemos el comercial, básicamente la casa es la extracción. ¿De acuerdo? Ese es más o menos un símil de lo que significa caza, probablemente caza o captura, ¿no? Un ejemplar vivo o muerto. Captura generalmente apunta a un animal vivo, no lo capturas porque te interesa venderlo vivo, o algún interés de aprovechamiento vivo, y caza es porque finalmente le das muerte al animal, ¿no? Pero también tienes caza sanitaria, por ejemplo, o caza de subsistencia, que no le ha tocado ahora. Caza de subsistencia ya la he visto seguramente para comunidades, por lo que me afirma, donde básicamente está pensado que una persona que lo tiene para un fin de subsistencia, en caso de una comunidad reconocida, ¿no? Esta caza no tiene ninguna autorización de por medio, porque obviamente hay un tema ahí de subsistencia, entonces no tiene las restricciones. Tiene otro tipo de parámetros, que es en el reglamento de comunidades, ¿no? Tiene que finalmente esta persona estar reconocida, autorizada entre su comunidad, ¿no? Para realizar esa actividad, etcétera, ¿no? Esto es algo que ya es propio del manejo dentro de la misma comunidad. Otro ejemplo de figura, como le dije, que no está acá, porque no ha sido objeto de la presentación, es la caza sanitaria. Solamente escuchan mucho los casos donde tienes aeropuertos, ¿no? Donde hay gallinazos o aves que están perturbando el peligro aviario, ¿no? Está perturbando la actividad que realizamos. Entonces se tratan de tomar medidas para buscar un punto medio, ¿no? Las actividades humanas no tengan ningún problema, pueden realizarse de una manera normal, como por ejemplo el despegue, ¿no? El aterrizaje de vuelos de aviones, pero a su vez también cautelar a la fauna, porque esa fauna silvestre está ahí por alguna razón, ¿no? Entonces se extrae, se trasloca, se lleva a otro sitio, o en algunos casos, cuando hay peligrosidad, por ejemplo por enfermedades, también se les da muerte, ¿no? Esa es la caza sanitaria. Pero ese tema del manejo de fauna es abundante, como les digo, no es solamente las figuras que hemos visto, sino la norma trata de dar una respuesta a todas las interacciones que hay con fauna, ¿no? Pero sin duda, más allá de la respuesta que dé, el tema es de prevención, porque mucha de la fauna, como también les dije, se desplazan. Muchas veces la fauna no es de que la fauna aparece de la nada, sino todo lo contrario. El ser humano sigue avanzando y el hábitat natural de la fauna ya no está tan alejada de las zonas donde uno se moviliza o vive. Más bien, uno se está acercando a la fauna y termina viendo ese traslape entre los hábitats de los animales y lo que uno busca como un lugar para desarrollar su medio de vida, ¿no?
Y ahí es cuando comienzan los conflictos de la fauna, que es otra regulación que también tenemos de cómo abarcar esos problemas que a veces mucho denuncian, ¿no? Ataques de osos, etcétera, y muchas veces ya desmitificado, ¿no? Que no es tanto va por ahí, sino que evidentemente hay un conflicto, porque hay un conflicto también por competencia de alimentos, ¿no? El ser humano quiere hacer cierto aprovechamiento de ciertas áreas, o aprovechar estos espacios para su ganado, y en esa área ya originalmente habían otras especies que al momento de ser desplazados tienen que ver la forma de vivir, como cualquier ser vivo que esté en un medio, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se han tratado de regular, a diferencia de las normas anteriores, con mayor detalle en este reglamento, ¿no? Que es un poco, estamos en el reto de implementarlo, que es la función de CERFO, finalmente como autoridad nacional, tratar de llevarlo a cabo en coordinación con todos, ¿no? Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.